La memoria es y será siempre nuestro mejor recurso a la hora de relatar nuestra historia. Por eso, jamás podemos olvidar quiénes somos y lo que hemos vivido. Desde las lejanas tierras de Escocia y Suecia, los misioneros Colin Crawford y Miriam Fager, atendiendo el llamado de Dios, llegaron a Colombia para unir sus vidas y comenzar la obra que hoy día conocemos como Iglesia Cristiana Filadelfia Central. Mientras estudiaba en el prestigioso Seminario Teológico de Glasgow, en Escocia, el pastor Colin se encontró con un folleto que relataba el testimonio de un joven lustrabotas colombiano llamado Carlos Julio Tovar. Una historia que conmovió el corazón del pastor Colin y que lo llevó a hacer esta sentida oración. Dios, no tengo idea de dónde queda Colombia, pero yo iré a ese país y tomaré el lugar de ese joven que fue asesinado. Años después llegaría a Colombia, teniendo como su primer lugar de misión la ciudad de Pasto. Más adelante, estando ya en Bogotá, mientras trabajaba dando clases de inglés y seguía cumpliendo la misión de predicar a Cristo, en una de sus visitas a la Clínica Emanuel, conoció a la pastora Miriam, quien tiempo después se convertiría en su esposa. Ella había crecido en un hogar cristiano y se había formado en una iglesia pentecostal en Suecia. Igualmente, había adelantado estudios de enfermería y durante cerca de 4 años había vivido en la ciudad de Chicago, en los Estados Unidos, donde estudió educación cristiana y perfeccionó su inglés. Aunque Colombia, según ella, no era un lugar para cumplir su labor de misionera, fue en el año 1969 que, llegando a la ciudad de Bogotá, entendió que Dios tenía un plan y un propósito, y no podía rehusarse. Entonces comenzó su trabajo como enfermera en la Clínica Emanuel. Pasado algún tiempo, en el año 1971, contraía matrimonio con el pastor Colin, cumpliéndose así la voluntad de Dios. Lo conocí por primera vez en la clínica donde estaba ayudando. Él llegó allá a visitar porque la que era como la jefe allá era de Australia y otra en maternidad que era de Escocia, de su tierra. Entonces, las tres allá, los tres tenían como una amistad y así conocí a Colin también. Y claro, muchos se habían escuchado, llegaron 3 europeas y querían conocerlos. Y así conocí a Colin por primera vez en la clínica. Y fue entonces, en 1973, que Colin y Miriam comenzaron la experiencia de una iglesia local que desde sus inicios llevó el nombre de Filadelfia. Fue en nuestro apartamento en la séptima con 49, casi la esquina de la 50, y allí en el 3er y 4.er piso comenzamos, y ahí teníamos todo, el salón y también era como una casa grande, tan acomodador, y allí cabían como, yo creo que unas 90 personas ya usando muy bien escaleras y todo. 3 años después, en 1976, dado el crecimiento que la iglesia tenía, tomaron en arriendo las instalaciones de Jucum, Juventud con una Misión, que para ese entonces funcionaba en la carrera séptima con calle 64. En 1977, los pastores Colin y Miriam ubicaron su residencia en el barrio Puente Largo para iniciar allí una nueva iglesia. 2 años después, cuando la iglesia estaba consolidada, se la entregaron a una pareja pastoral, dando inicio a la Iglesia Cristiana de Puente Largo. En esta casa del barrio Puente Largo, en 1978, comenzaron las reuniones de la Iglesia Filadelfia de Puente Largo. Aquí vemos la primera reunión en esta casa, en donde primero el pastor Colin y la hermana Miriam hicieron un grupo de oración, y luego Josué, Nona y su familia, que fueron los primeros pastores de esta iglesia, empezaron a vivir, y aquí empezó a reunirse la iglesia.
Pero la iglesia Filadelfia Central seguía creciendo y el Señor tenía mucho más para darles. Entonces, con el apoyo de los miembros de la iglesia y de personas que se identificaban con el ministerio de los pastores Colin y Miriam, se adquirió un lugar en la carrera 9 con calle 62. 7 años después, debido al crecimiento exponencial de la iglesia, se adquirió un segundo predio ubicado justo al lado del primero, pero con entrada por la calle 62. La unión de estos dos terrenos, la ampliación del aforo del lugar y la construcción del mezzanine son obras que hasta el día de hoy han permitido que la iglesia siga creciendo y tenga un lugar digno para celebrar sus reuniones. En este sentido, y gracias a la poderosa intervención del Espíritu Santo, se puede decir que para la Iglesia Filadelfia se ha cumplido lo que está escrito en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 47. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Para ese mismo tiempo, los pastores Colin y Miriam, considerando la impronta misionera de su propio ministerio, participan en la fundación de la Iglesia Filadelfia en Tunja, dando cobertura y apoyo a los pastores Yamil y Flor Garzón. La Iglesia Filadelfia en Tunja y Boyacá empezó a finales de los años 70 e inicios de los años 80. Los pastores Yamil y Flor Garzón empezaron a conocer del Señor, tuvieron un proceso ahí con Dios y luego, iniciando los 80, conectaron con el pastor Colin y la pastora Miriam, quienes les dieron cobertura para la tarea de evangelizar en Tunja y Boyacá. En 1979, con el ánimo de servir al cuerpo de Cristo en Colombia y preparar el liderazgo de las iglesias, sin importar su denominación, se da inicio al Seminario Bíblico Filadelfia, con cerca de 20 estudiantes, quienes se graduarían 2 años después. El Seminario Bíblico comenzó en el año 79 y ha permanecido todo este tiempo. Y lo considero como un llamado que el Señor me dio de preparar obreros. A mi esposo también, pero yo lo recibí de una manera muy específica, que teníamos que preparar obreros porque el tiempo era corto. Recuerdo perfectamente que nuestra pastora Miriam hace unos años envió el Seminario Filadelfia al Chocó, del cual participaron los pastores y algunos de los líderes principales de las congregaciones en el Chocó. A mí también me regaló la oportunidad hace unos años de estudiar el Seminario Filadelfia aquí en la ciudad de Bogotá y estoy muy agradecido con el Señor y con nuestra pastora Miriam y sé que mis hermanos en el Chocó también lo están. En la actualidad, son más de 3.200 personas las que han pasado por sus aulas y cerca de 1,000 egresados, entre los que se encuentran pastores, maestros, consejeros, docentes, misioneros, capellanes y otros servidores de Dios. De igual manera, y como extensión del seminario, se creó el Seminario de Educación Cristiana, con el propósito de capacitar maestros de escuela dominical. Como producto del trabajo del Seminario Bíblico, un aventajado estudiante, el pastor Rafael Ramos, una vez se gradúa y vuelve a su tierra natal. Con la cobertura y ayuda de los pastores Colin y Miriam, funda la Iglesia Filadelfia en Lorica. Por la Iglesia Filadelfia, recordamos al hermano Colin, la primera vez que vino, que predicó en una grabadora y que montaba una moto conmigo haciendo visitas, saliendo en Lorica. Fueron grandes tiempos, muchas bendiciones de lo alto. En la década de los 80, la Iglesia Filadelfia comienza en firme trabajo misionero. Los equipos misioneros de corto plazo dieron como resultado la formación de misioneros a largo plazo, de los cuales algunos salieron a servir a Dios a otras naciones y a otras culturas. En la actualidad, la Iglesia Cristiana desarrolla misiones en algunos lugares de Colombia, en España y en Austria, dando lugar a la fundación de nuevas iglesias. En 1986, a partir de la Asociación Liga de Nueva Vida, para atender las necesidades socioeconómicas de las comunidades menos favorecidas de la localidad de Chapinero, se da inicio al Colegio Filadelfia para estudiantes de primaria.
4 años más tarde, en 1990, con el mismo ánimo social y haciendo grandes esfuerzos, se da inicio al Colegio Instituto Colombo Sueco, en la carrera séptima, con calle 166. Colegio que a la fecha ha graduado cerca de 22 promociones. En fin, la labor incansable de los pastores Colin y Miriam no solo permitieron que la iglesia y sus proyectos misioneros y sociales crecieran, sino que tocaron muchas áreas de nuestra sociedad. Sus programas radiales, sus escritos, sus incontables sermones y, claro, su incomparable ejemplo fueron, son y serán siempre un referente para todos aquellos que están llamados a servir al Señor. Para la pastora Miriam y para la Iglesia Filadelfia en Colombia, el año 2007 fue un año difícil y de profundos cambios. En la tranquilidad de su apartamento, un 31 de mayo, el pastor Colin partía a la presencia del Señor. Aunque ella ya venía ejerciendo en la titularidad de la iglesia como pastora, fue a partir de ese momento en donde tuvo que asumir el reto de seguir adelante con la obra que, años atrás, junto con su esposo, había comenzado. No es un proceso fácil, ¿no? Porque ha sido parte de la vida de uno, pero a la misma vez yo tenía ya mi ministerio muy claro y el trabajo no tenía que estar preguntando qué hacer porque tenía mucho más trabajo de lo que podía hacer realmente. Pero asumí la responsabilidad y comencé a también pasar por todas las partes. Creo que esperé 1 o 2 meses antes de comenzar a predicar otra vez, pero después seguía y la obra ha seguido adelante todo el tiempo. Han pasado 16 años desde la partida del pastor Colin y la Iglesia Filadelfia sigue adelante, hoy por hoy, bajo el liderazgo de la pastora Miriam y con el firme propósito de continuar con este maravilloso legado. Se cuenta con un cuerpo pastoral liderado por el pastor Miguel Alba, con un cuerpo de ancianos y con un buen número de líderes altamente capacitados. Es importante anotar que en la actualidad la red de iglesias Filadelfia cuenta con cerca de 160 iglesias en Colombia, repartidos en 5 regiones: la región central, la región sur, la región norte, la región Caribe y la región del Chocó. Dios sigue haciendo la obra en cada una de estas regiones. En la actualidad tenemos 20 iglesias hijas entre Boyacá, Casanare, Santander del Sur, ¿verdad? Y esa familia de iglesias Filadelfia en toda esta región está generando ese impacto que produce el Evangelio en la sociedad. En la actualidad venimos desarrollando programas en diferentes niveles en nuestra sociedad, con los niños, con los ancianos, con mujeres en cabeza de hogar, como habitantes de calle, sobre todo con el mensaje del Evangelio, pero también con una ayuda que gente necesitada hemos podido llegar hasta ellos a nivel de no solamente de la ciudad, sino del departamento. De hecho, Dios nos ha permitido ser un canal de bendición social, ya que mensualmente hacemos un mercado y compartimos con las familias más necesitadas de este lugar. En la región del departamento del Meta contamos con 3 congregaciones. La primera está en Acacías, dirigida por el pastor Guillermo Pérez. La segunda está aquí en Villavicencio, dirigida por el pastor David López, en el barrio Terminal. Y aquí en Villa Julia, este es su servidor, Luis Hervey Alape. Pero yo creo que la principal influencia que puede tener una iglesia, la Iglesia Filadelfia, en medio de la sociedad, es ver familias que viven en Cristo, que tienen vidas espirituales, que dan testimonio de Cristo a sus amigos, vecinos, a los demás. Y eso siempre trae un crecimiento del Evangelio que llega hasta las naciones de la tierra. Dios ha sido fiel y lo seguirá siendo. La Iglesia Filadelfia en Colombia y en todo el mundo dan testimonio de esta verdad. Por esto y por todo lo que Dios nos ha prometido, en la celebración de nuestro 50º, podemos decir: gracias, Señor, por nuestros pastores Colin y Miriam,
y gracias por la Iglesia Filadelfia.